Bienvenidos a nuestro primer capítulo de Testigos de su gloria. Hoy como primer episodio tenemos a nuestro querido y amado pastor Benjamín Kalman. Dios les bendiga, qué gusto estar con ustedes en este primer episodio. Yo creo que vamos a ser sumamente bendecidos el día de hoy. Pues bueno, la intención del podcast es conocer experiencias que hemos tenido con nuestro amado y amigo Espíritu Santo, ver y conocer cuáles han sido los primeros encuentros que hemos tenido, y los invitados que van a estar aquí en nuestro podcast pues nos van a estar platicando acerca de ello. Amén. Y pues como primer invitado de honor es nuestro pastor Benjamín Kalman. Aleluya. 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 Y pues queríamos conocer ¿Cómo conociste al Espíritu Santo? ¿Cuál fue ese primer encuentro? Wow, ¿cómo conocí al Espíritu Santo? Creo que la primer persona de la Trinidad, podría decir que medio conocí a Jesús al principio por aceptarlo en mi corazón, pero conocí al Espíritu Santo inmediatamente y me enamoré de él. Cuando conocí a Jesús, fue como tener ese amigo, esa persona que te iba acompañando en tu día a día, en la escuela, en todas tus actividades. Pero en algún momento de mi vida escuché acerca del Espíritu Santo y escuché una frase que decía: Él es más real de lo que tú y yo somos. Y esa frase marcó mi vida. Él es más real de lo que tú y yo somos. De Kathryn Kuhlman, ¿no? Y cuando yo escuché esa frase, fui a buscarlo a mi habitación y le dije: Señor, si tú eres más real de lo que yo soy, quiero que me toques. Y en ese momento recuerdo que comencé a llorar, comencé a tener una experiencia con él extraordinaria que marcó mi vida, y de ahí empecé a buscar libros del Espíritu Santo. Como un desesperado leí Buenos días, Espíritu Santo, de Benny Hinn, Tengo hambre de ti, Espíritu Santo, de Claudio Freyson, En honor al Espíritu Santo, de Cash Luna. Así que todos los libros del Espíritu Santo ya me los había, ahora sí que leído, y cada uno marcó mi vida de una manera completamente diferente, pero simplemente marcó mi vida. Wow, increíble, pastor. Increíble. ¿Hubo alguna persona que te ayudara o que que influyera en ese camino hacia conocer al Espíritu Santo? Creo que más que una persona fue el hambre que hubo al principio en mi corazón de quererlo conocer. ¿Por qué? Porque cuando empiezas a leer el libro de los Hechos, te das cuenta que el libro de los Hechos es una carta del Espíritu Santo para la iglesia. Y cuando yo empecé a leer este libro, yo me di cuenta de algo que venía constantemente, y era una constante del Espíritu Santo en Hechos 1, Hechos 2, Hechos 3, Hechos 4, Hechos 5, Hechos 6, Hechos 7, todo el libro de los Hechos se debería de llamar, dicen algunos teólogos, Hechos del Espíritu Santo. Wow. Y eso fue algo que marcó mucho mi vida. Después empecé a ir a congresos del Espíritu Santo, en donde el Espíritu Santo se manifestaba, y creo que ahí mi relación con él se afianzó todavía muchísimo más. Wow, qué increíble, Paz. Y le queríamos también preguntar, Paz, ¿cómo ha transformado su vida personal y espiritual el Espíritu Santo desde el momento en el que usted lo conoció? ¿Cómo ha transformado? Pues mira, desde que conocí al Espíritu Santo, me di cuenta que Él produce un cambio inmediato, aunque tú no lo quieras, aunque ni siquiera hay cosas que tú las pidas, Él simplemente cambia. En el momento en que yo acepté a Jesús, a la semana yo dejé de decir groserías. Wow. Y cuando el Espíritu Santo vino a mi vida, lo que pasó es que transformó mi relación con Dios, de una relación monótona, una relación religiosa, una relación en donde quizás yo lo estaba buscando, sí, de todo corazón, de toda mi alma, pero no había ese anhelo. Había quizá la fuerza, había quizá el deseo, pero no había el anhelo
por buscarlo. Y creo que cuando el Espíritu Santo está en un lugar y en una persona, hay un deseo desesperado de Él, de su presencia, de quererlo obtener, de quererlo tener contigo. Y eso fue lo que transformó mi vida de oración, a tener oraciones de 15 minutos, a pasar a tener tiempos de oración de 1 hora. Y después era como mi meta, 1 hora. Pero cuando me di cuenta que Él estaba y Él se metía en la oración y simplemente me tocaba, me daba cuenta que el tiempo se volvía algo como obsoleto y llegaba a tener tiempos de oración hasta de 2 horas, 2 horas y media. Y creo que como una relación es gradual, empieza a aumentar esa hambre de Dios. Y conforme tú más te relacionas con una persona, más quieres estar con esa persona. Así que cuando quise decidir estar más tiempo con el Espíritu Santo, pues me di cuenta que empecé a llegar a tiempos de oración de 3 horas, 3 horas y media, en donde simplemente era platicar con Él, buscarlo y creer que había pasado 1 hora y darte cuenta que habías estado 3 horas y media llorando, riendo, ministrándote, leyendo la Biblia, leyendo un libro, pero Él estaba ahí en ese lugar. Él está en este lugar y Él está en cada conversación donde se habla de Él. Él está ahí. Se empieza a sentir calientito el ambiente. Sí. Oiga, Paz, y así lo que usted diga, que el Espíritu Santo hizo un cambio así muy completo en usted, lo que usted diga, en esto fue donde más yo fallaba, por así decirlo, y ahí fue en donde el Espíritu Santo más sobró en mí, así, algún cambio en específico que... Yo creo mi carácter. O sea, cuando yo hablo de mi carácter, la gente no se imagina cómo era, porque es como conocer a Benjamín de ahorita no existe. O sea, yo te puedo hablar de Benjamín de antes y es que yo experimenté eso, lo que dijo Jesús, que el que nace del Espíritu, Espíritu es. Porque yo era una persona violenta, era una persona que si alguien me veía, yo la quería golpear. En la secundaria era una persona conocida por golpear a la gente, conocida por golpear aún a aquellas personas que me caían más o menos bien. Entonces, cuando el Espíritu Santo viene a mi vida y hay un giro radical, los primeros que se dan cuenta son mis hermanos, porque eran con los que más peleaba a palabras, a golpes, de toda manera. Y cuando el Espíritu Santo transforma mi carácter y se dan cuenta que Benjamín ya no es violento, que Benjamín ya no dice groserías, que Benjamín ya no dice maldiciones, ya no te ve feo, ahora te ve con amor. Fue un shock completamente para las demás personas e incluso literalmente yo entendí que había nacido de nuevo, que había sido otra persona, que ya yo no era esa persona. Así que el Espíritu Santo creo que cambió eso en mí de una manera tan marcada, que todos mis amigos se dieron cuenta que Dios era real. Y todos dijeron, Dios existe porque te cambió. Wow. Y de esos encuentros que tenías con el Espíritu Santo, ¿cuándo descubriste que tenías unción? O sea, ¿cuál fue tu primer contacto con la unción del Espíritu Santo? Muy buena pregunta. Dios mío. Creo que me di cuenta que tenía unción en un campamento. Yo ya había buscado al Espíritu Santo, había anhelado al Espíritu Santo, pero en el momento en que empezaron a decir, pues oren por la gente, y yo empecé a orar por la gente y la gente caía al suelo, y era algo pues que no era tan común en ese entonces, aunque pasaba, no era como algo que fuera sucede. Era raro. Y yo me daba cuenta que yo apenas me iba a acercar a la gente estaba con sus ojos cerrados y los tocaba el Espíritu Santo. Y eso era de lo más impresionante que me di cuenta que tenía unción. Y yo recuerdo una vez un miércoles que me dejaron predicar. Yo creo que ha sido de las experiencias en donde Dios me ha respaldado más,
porque había unas personas, un par de personas ya grandes que no creían en mi llamado, en mi ministerio o en mi unción, y cuando yo prediqué, yo les dije que pasaran a frente a recibir, y estas personas no pasaron. Así que me acerqué a ellos y le dije: Espíritu Santo, tócalos. Y pues no había ojiera, azotaron en las sillas. Dios mío. Y eso fue impresionante, porque yo sabía que lo tenía que hacer. Yo sabía que tenía que orar por ellos, no con el deseo de demostrar algo, sino con el deseo de que tú tienes algo que quieres que toda la gente tenga, y que ellos en su religiosidad están tan lejos de eso que te dan más ganas de que lo conozcas, de que lo conozcan. Así que ahí me di cuenta que de repente tenía unción, y que la unción al final no es para demostrarle a la gente que estás ungido, sino es para sanarla, para restaurarla, para liberarla, para transformarla. La unción, cuando tú entiendes para qué es, fluye más. Amén. Sí, claro. Cuando tú estás en modo demostración, no fluyes. Pero cuando tú estás en modo impartición, en modo te quiero bendecir, en modo quiero que Dios se manifieste, Él se manifiesta. Y yo recuerdo que esa vez prediqué, y hubo una señora que me impresionó porque empezó a reír. Y eso no era nada común. Y incluso creo que al día de hoy no es nada común. Y todos decían, pero ¿qué le pasa? Hay que liberarla. Y yo les decía: déjenla, la está llenando el Espíritu Santo. Y ellos no entendían que le estaba llenando el Espíritu Santo, pero la señora trae unas carcajadas impresionantes que se oían en toda la iglesia en medio del sermón. Así que yo dejé que fluyera el asunto. Yo dejé que fluyera el Espíritu Santo y que tocara a la gente. Y la gente estaba siendo tocada, porque mientras uno estaba llorando, otra persona estaba riendo y otra persona se estaba liberando. Wow. Entonces era ver algo de todo y entender que en ese entonces yo no predicaba bien. No sabía predicar. Yo lo único que sabía decir: Espíritu Santo, tócalos, más. Pasa. Y él pasaba y él tocaba y él hacía absolutamente todo. Dios mío. De hecho, mis primeros sermones, yo creo que mis primeros 7 sermones fueron del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene, viento recio, el Espíritu Santo contraataca, la segunda venida del Espíritu Santo, vuelve a soplar Espíritu Santo. Parecerá mentira, pero solo sabía yo predicar del Espíritu Santo. Y si tú me dices: ¿pero qué predicabas? Pues en realidad nada, porque no sabía predicar. Solamente leía unos versículos: Él es el consolador, Él te va a convencer, Él va a venir sobre ti y interceder. Así que leía todos los versículos del Espíritu Santo y medio los explicaba, pero Él obraba a la gente. Pero al final la gente no lo conocía, ¿no? También era un parteaguas porque no tenían conocimiento de su persona, ¿no? Creo que la gente conocía teológicamente al Espíritu Santo, pero no tenía una intimidad con el Espíritu Santo. Y es lo mismo que pasa con Jesús. La gente conoce a Jesús como una persona histórica, pero no es alguien con el cual te puedas tomar un café y le puedas decir: Señor Jesús, aquí estamos tú y yo, vamos a tener una conversación. Sé que estás en mi mesa y te voy a abrir mi corazón porque estás en este lugar. Y pasa lo mismo con el Espíritu Santo. Dicen que lo conocen, pero no lo conocen. Pero cuando el Espíritu Santo está en un lugar, tú lo puedes sentir. Él está aquí. Sí, amén. Y Él está tocando a la gente que está oyendo el podcast. Sí. Él se siente, es más real de lo que nosotros somos. Y por eso es que cuando viene el Espíritu Santo, sientes cómo se te enchina todo, tus ojos se te empiezan a cristalizar, tienes ganas de llorar, y Él está en este lugar. Y creo que Él quiere que cada persona que nos ve lo conozca como una persona, no como alguien, no como algo,
sino como ese amigo íntimo, esa persona íntima que se sienta contigo y te dice, yo estoy contigo siempre, yo soy el que te acompaña, yo soy el que te fortalece, yo soy el que te ayuda, yo soy el que voy a estar ahí contigo siempre, porque cuando tú conoces al Espíritu Santo, la relación con Dios no vuelve a ser la misma. ¿Por qué? Porque Él es el que escribió la Biblia. Fue el Espíritu Santo el que escribió la Biblia. Y cuando tienes esa relación, entonces después aprendes a predicar. Amén. No porque quieras aprender, Wow. sino porque Él es el mejor predicador. Wow. Él es el que te enseña. Él es el que te enseña todas las cosas. Dice, no habrá necesidad de que nadie les enseñe porque la unción que es del Espíritu Santo les enseñará todas las cosas. Y entonces te das cuenta que yo recuerdo que cuando yo me volví pastor, yo le dije a Dios, Señor, muy padre y todo, pero yo solo tengo 7 sermones. ¿Qué voy a predicar como pastor? Y Dios me dijo, yo te voy a enseñar todas las cosas. Yo te voy a enseñar qué vas a predicar, yo te voy a enseñar qué decir. Y entonces yo le dije, Señor, pero yo no sé predicar. Y Él me dijo, solo pide mi presencia. Wow. Y yo recuerdo mi primer sermón, exactamente cuando me volví pastor. Hablé acerca de la relación con Dios y de los niveles de relación con Dios. Pero fue un sermón que me dio el Espíritu Santo. Fue un sermón en donde me dijo, la gente puede ser creyente, puede ser amigo, puede ser esposa o puede ser discípulo. Pero ¿tú qué quieres ser? ¿Quieres pasar precisamente de ese nivel de amigo a ser íntimo del Espíritu Santo? Es diferente, porque tú puedes tener muchos amigos, pero tú tienes a veces un amigo íntimo el cual le cuentas todo. Y ese es como el mejor amigo. Y entonces ahí te das cuenta que el Espíritu Santo es el que te capacita, pero ya fuera del plano normal y natural a un plano sobrenatural. Sobrenatural. Wow. Wow. Y hablando de cosas sobrenaturales, fuera de la iglesia te llegaron a pasar cosas que... Fuera de la iglesia. O sea, que tú fueras caminando y de repente algo te pasara, algo sobrenatural, algún endemoniado, algún milagro. Endemoniados mucho. Una vez me pasó que estaba en un café dando una consejería y estaba yo hablando bajito con la persona, o sea, estaba hablando normal y pasó un vagabundo y se paró y dijo, aquí hay mucha luz. Wow, Dios mío. Yo no estaba listo para eso. Yo no estaba listo para eso. Yo tenía 2 semanas de pastor. Así que no supe qué hacer, pero le dije, Espíritu Santo, ¿qué hago? Porque te dan ganas de pararte y liberarlo, ¿no? Suéltalo, diablo. Y Dios me dijo, no hagas nada. Solamente los demonios están reconociendo que estoy contigo. Wow. Wow. Y eso para mí fue algo que me marcó en la calle. Y ver también, me ha pasado muchas veces con vagabundos que me ven y empiezan a hablar, empiezan a decir cosas que en el mundo espiritual pues no carecen de sentido, ¿no? Claro. Porque sabes que portas algo y sabes que los estás incomodando. Como vete de aquí, hazte para allá, aléjate de mí. Y entonces ahí te das cuenta que hay una gloria sobre ti, hay una presencia del Espíritu Santo sobre ti que te respalda. Wow. Paz, y por ejemplo, estas experiencias que usted vivió, ¿qué impacto tuvieron en su vida ministerial? Creo que te aumentan la fe, definitivamente. O sea, te aumentan la fe porque creo que la liberación, si te das cuenta, Jesús siempre liberó en la calle. Sí. Bueno, Wow. cuando él entraba a una sinagoga, dice que en la sinagoga había espíritus inmundos. Y obviamente también los liberaba. Pero una de las cosas, impactos espirituales, es precisamente que cuando tienes al Espíritu Santo, sabes que en cualquier lugar puedes provocar una liberación.
porque ahora tú eres administrador de esa unción, de esa gloria. Y cuando tú vas a un lugar y tú quieres manifestar algo, lo puedes manifestar. Y yo recuerdo precisamente cuando, antes de ser pastor, me invitaron a jugar fútbol y yo iba con mis espinilleras, con mi balón, como todo futbolista, pero ese día había orado 3 horas y había leído un libro que se llama Los Generales de Dios, en donde dice que Smith Wigglesworth saludaba a la gente y se endemoniaba. Wow. Y entonces yo dije, yo quiero que me pase eso hoy. Yo quiero que me pase eso hoy. Así que llegué con toda la intención del mundo y saludé a la hermana de un amigo y se endemonió. Wow. Yo iba a jugar fútbol, pero solamente la saludé y yo dije, ahora se va. Y empezó a temblar hasta que se endemonió y empezó a hablar en lenguas satánicas. Y ya después la liberé en ese momento, se armó un lío, la mamá salió, empezó a ver la liberación que les está haciendo a mi hija. Señora, la estoy liberando, le dije. En pleno campo de fútbol. No, en la casa de mi amigo. En la casa de mi amigo. Wow. Y esas son de las experiencias más locas que yo he tenido, pero me he dado cuenta que tú puedes hacerlo en cualquier lugar. Sí, amén. En cualquier lugar. En una ocasión igual un amigo me dijo, oye, ora por mí en la calle, y oré por él y se echó a correr. Dios mío. Y entonces yo me quedé en una esquina y dije, demonio, tráelo de regreso en el nombre de Jesús. Y regresó. Wow. Y me dijo, amigo, no me vuelvas a hacer eso. Y le dije, es que yo no te hice nada, es lo que traes adentro. Le dije, ¿quieres ser libre, sí o no? Y me dijo, sí quiero ser libre, pero no sé cómo. Y entonces lo hice renunciar a adicciones, porque era drogadicto, a ciertas cosas. Pero eso fue impresionante. Ver que una persona se te eche a correr. Y de todas las palabras proféticas que te han dado, porque pues gracias a Dios han sido muchas sobre lo que hay sobre su ministerio. ¿Cómo te marca? Porque pues a veces vemos que hay jóvenes, ¿no?, que les dan una palabra profética y vas a ser pastor o vas a tener un ministerio o vas a ser empresario, pero ¿cómo digerir eso, no? Porque o sea, ¿a ti a qué edad te dieron tu primera palabra profética y cómo lo empezaste a digerir? ¿Cuánto tiempo pasó? Wow, pues mira, mi primer palabra profética es que yo iba a ser pastor. Me la dieron el día que acepté a Jesús. Wow. El día que acepté a Jesús, mi tía me dijo, ¿qué te pareció? Y le dije, yo quiero ser pastor. Y me dijo, Dios te dice que vas a ser pastor. Y jamás me imaginé que fuera a ser pastor de la iglesia en donde acepté a Jesús, o del lugar físicamente de donde acepté a Jesús, pero simplemente yo lo creí. Nunca me imaginé cuál era el camino y nunca me desesperé por llegar al cumplimiento de esa palabra. Sabía que iba a suceder. No sabía cómo, pero sabía que iba a suceder. Cuando la gente me preguntaba en los trabajos, oye, ¿tú a qué te quieres dedicar? Yo quiero ser pastor, les decía. Porque si una persona no es buena para confesar a Cristo en la calle, con sus amigos, con sus vecinos, ¿qué va a andar haciéndose pastor? Entonces, no tiene llamado de nada. Tiene quizá un llamado a un servicio, pero creo que necesitas una devoción mayor para decirle a toda la gente que amas a Jesús y que Jesús puede transformar sus vidas. Así que nunca lo digerí, o sea, simplemente me di cuenta que un día estaba listo. Estaba listo para hacerlo, estaba listo para salir y estaba listo para enfrentarme a nuevas cosas que jamás piensas que te vas a enfrentar. Wow. Así que cada joven que tiene una palabra profética, eso va a suceder. Tú tienes que caminar hacia ella. ¿Por qué? Porque en el camino yo leía mucho, yo aprendía mucho. Me leí libros de teología, libros de escatología, libros de debate. Después de ser fan
lover del Espíritu Santo, me volví fan lover de Apocalipsis, Daniel, Ezequiel, Isaías y todo lo que iba a ocurrir con el fin del mundo, el arrebatamiento, la segunda venida de Cristo, el anticristo, todo eso. Así que todo eso me tenía, y cuando empiezas a leer eso, sientes que mañana ya aparece el anticristo y que se van a poner la marca de la bestia, y ya te das cuenta pues que no es así, ¿no? Wow. Oiga, Paz, y retomando un poco lo anterior, cuando Armando le preguntaba cuándo fue cuando usted descubrió que tenía unción. Cuando usted descubrió que tenía unción, ¿cuál fue el milagro que usted, o hasta la fecha que usted ha dicho, este milagro es el que más me ha impactado, esta sanidad es la que más me ha impactado? ¿Usted cuál puede decir desde que descubrió? Yo creo que cuando descubrí que tenía unción, el milagro que más me impactó, ver una persona sanada de SIDA. Wow, sí. No una persona, una familia. Wow. Había una familia contagiada de SIDA. La esposa y el esposo estaban ya muy mal. Literalmente, tú estás demasiado subido de peso a comparación de ese hombre. Ese hombre, tú lo veías, y era un hombre que pesaba prácticamente 38 kilos. Era un cadáver, amigo. Era un cadáver caminando. Y a mí me apasionaba orar por él. Y siempre que oraba por él, ponía mis manos sobre su cara, caía al piso y le decía: tú estás sano en el nombre de Jesús. Wow. El hombre deliraba. El hombre ya tenía, se iba a otra dimensión y empezaba a decir incoherencias como mis chanclas son para la Honda que tengo estacionada allá afuera, y ahorita vamos a tomar el avión y nos vamos a ir, pero saca el rastrillo porque me voy a bañar con mi shampoo. Y decían cosas que si tú no tenías la fe no declarabas el milagro. Y yo le decía a su esposa: usted esté tranquila que Dios le va a sanar. Y les acabó sanando a todos. Wow, qué loco. Y cuando trajeron los análisis de cero, era porque el hombre había mejorado de una manera sobrenatural. La primera en ser sana era ella. Fue ella. Ella enseñó primero el examen de que ya no tenía SIDA, de que ya no tenía esa enfermedad, y él todavía seguía saliendo positivo. Y yo le dije a él: mira, si Dios lo hizo en tu esposa, estate tranquilo, Dios ya lo hizo en ti. Aparte has mejorado bastante. Pesabas 38, ahora pesas 45. Recuperar 7 kilos era ya un milagro hecho. Así que con el tiempo nos dimos cuenta que Jesús también los sanó a ellos. Wow. Eso fue glorioso. Impresionante. Y creo que de esos milagros también oré por una persona que tenía leucemia. Y eso fue como ver el milagro de los 10 leprosos. Porque yo iba en la calle, iba camino al tianguis, y Dios me dice que le diga a 2 personas, que era una mamá y una hija, que qué necesitaban. Wow. Y entonces yo me paré y les dije: dice Dios que qué necesitan. Y entonces se quedaron choqueadas y me dijeron: pues necesitamos un milagro porque mi hija tiene leucemia y la diagnosticaron con leucemia y va a morir. Y entonces yo oré por ella y le dije: bueno, no es casualidad que yo les haya hablado y que les diga qué necesitan. Y me armé de fe y les dije: ¿estás sana, hija? Ven, pasa a casa. No tienes leucemia. Y entonces me las encontré una semana después y me dijeron: le hicimos otra prueba y no tienen leucemia. Está sana. Y les dije: bueno, ¿cuándo van a la iglesia? Y me dijeron: no tenemos tiempo. No, Dios mío. Y eso me puso muy triste y entendí el milagro de los 10 leprosos. Wow. Solo unos regresan a darle gracias. Y eso me pasó también en un trabajo. Teníamos un amigo, mi esposa y yo. De hecho, eso fue muy sonado en la empresa, en donde su hija de mi amigo, Jesús, le diagnosticaron leucemia.
Y si me estás escuchando, no te he visto en la iglesia. Dios mío. Le diagnosticaron leucemia. Y Ulises, otro amigo, me dijo, háblale a Jesús porque tú vas a saber qué palabras de ánimo decirle. Y yo llevaba, todavía yo no era pastor, todavía no pastoreaba, pero Dios me dice, márcale y dile que voy a sanar a su hija. Que ponga sus manos sobre ella aunque él no crea, porque él es ateo, y que declare sanidad, que me dé una oportunidad de demostrarle que soy el Todopoderoso. Wow. Así que le marqué y le dije tal cual como Dios me lo dijo que le dijera. Y entonces ya le habían hecho a ella 4 exámenes en donde decía que tenía leucemia. Y en el 5º examen le dijeron, no sé qué pasó, no sé por qué le dijeron eso, pero su hija tiene una infección en las vías urinarias. Su hija no tiene leucemia. Y entonces me dijo, Benja, voy a ir a tu iglesia y voy a testificar de lo que Jesús hizo. Nunca vino. Ven y testifica. Dios mío. Ven, Es momento de ven. testificar ahora ese milagro que Dios hizo. Y es muy tremendo. Lo voy a decir. Es muy tremendo porque yo le dije, Dios también puede restaurar tu matrimonio. Wow. Porque Dios me había dado una palabra de ciencia, pero tienes que buscar a Dios. Y me dijo, es que mi esposa no cree que haya sido Jesús el que sanó a nuestra hija. Y le dije, tremendo milagro que Dios hizo. Y aparte, el Radio Pasillo en la empresa, ya decían, Benjamín, el hombre de los milagros. Te decían así ya. Una locura. Gente incrédula. Wow. Gente que ¿Y no no te pedían tenía que oraras Dios. por ellos? Sí, bueno, varias cosas, muchas cosas me pedían Wow. que orara por ellos, que le pidiera a mi Dios, pero toda la gente sabía que yo tenía una conexión especial con Jesús. Wow. Toda la gente, toda la Oiga, Paz, ¿y qué fue lo más loco que hizo allí en su trabajo cuando le pedían que orara por ella? orar por una persona que tenía un pie más corto que el otro y que le creciera. Dios mío. Tampoco vino a testificar. Me dijo, ¿para qué voy si ya Jesús me sanó? No. Y eso es con lo que tú te vas a encontrar cuando tú haces milagros en la calle. Porque es impresionante que la gente que a veces venimos a la iglesia, por menos nos quedamos. Sí. Y hay gente que Jesús, literalmente, hay muchos enviados de Dios que tienen, que la unción la ocupan en la calle y que oran por los enfermos en los hospitales. Se sanan de un sinnúmero de enfermedades y no vienen a darle la gloria a Dios. Es como con Jesús, ¿no? ¿Cuántos sanó y no lo seguían todos, no? O sea, Justamente O sea, eso. pocos eran los que lo seguían de cercanamente. Cercanamente, sí. Wow. Sí, eso creo que fue algo loco. Unas locuras en su trabajo, Paz, y en la calle. Unas locuras de su Unas trabajo locuras en el trabajo y en la calle. calle. Bueno, en la calle liberar gente Liberar. también. Sí. Sí. Bueno, mis primeras experiencias también con la unción fue que mi papá me dijera, oye hijo, traje un amigo para que ores por él. Y empezar a orar por él. Padre, en el nombre de Jesús, bendícelo. Y que le empezara a hacer como león. Y yo recuerdo esa vez, mi papá salió corriendo. Y yo dije, ¿ahora qué hago? Y Dios me dijo, pues libéralo. Y entonces lo empecé a liberar y me dijo, tú no me puedes sacar de él. Me llamo Belcebú, me dijo, y te voy a matar. Y yo le dije, tú no me puedes tocar porque soy un ungido. Así que me iba a tocar y se quedó como inmóvil cuando le dije que yo era un ungido. Y dijo, pues si no te puedo matar a ti, lo voy a matar a él. Y se empezó a ahorcar solo. Wow. Y pues lo único que se me ocurrió fue, suéltalo, diablo, en el nombre de Jesús. Y ya lo soltó, o sea, quedó libre el hombre. Libre. Wow. Quedó libre. Y de esa experiencia yo le dije a mi papá, oye papá, por favor, mínimo que acepten a Jesús antes de que me digas que ore por ellos. Oye, cuenta cuando te decían con los demonios te decían, no, Benjamín, no, Benjamín, no. Cuéntelo, Paz, cuéntelo. Fluya. Sí, bueno, en una ocasión había un campamento y había una persona a la cual no podían liberar. Y entonces, como a mí me había gustado, porque uno tiene como sus etapas. Conocí al Espíritu Santo, me metí en la escatología, pero después me atrajo mucho el tema de la liberación.
Así que me leí todos los libros de liberación habidos y por haber, todo lo que existía de liberación en ese entonces, ¿no? Hoy me vi en Satanás de Carlos Anacondia, él vino a dar libertad a los cautivos, que es un libro pues ya un poquito más subido de tono, pero atrayéndolos de la luz a la oscuridad, o sea, muchos libros, y me gustaba y liberaba gente al final, y me movía en ese ministerio, y yo recuerdo que en esa ocasión dijeron, llámenle a Benjamín para que libere a esta persona. Es que no podían. Porque no podían liberarla. Y el demonio empezó a decir, no, a Benjamín, no. No le llamen a él. No le hablen a él. Escuchaba de gritos. ¡A Benjamín! A Benjamín, no. Y ya cuando llegué, era un espíritu de muerte. Morada la persona, o sea, estaba a punto de matarlo. Y fue libre. El tema con la gente es que tú debes de saber lo que portas. Uh-huh. Sí, amén. Porque todo es como, miren, yo eso que viví, yo ya lo había oído. Y yo me entró la fe en ese momento porque yo dije, a mí me gustaría que un día los demonios dijeran, no, no. Y es precisamente lo que le dijeron los hijos de Seba, el demonio a los hijos de Seba, que le dijeron, a Pablo conocemos y a Jesús, pero no sabemos tú quién eres. Y entonces yo entendía que en el reino espiritual, el diablo sabe quién eres. Jesús sabe quién eres. Y si tú a Jesús lo tienes de amigo, los demonios te conocen. O sea, a los demonios tú les causas terror. Wow. Y yo me di cuenta desde ese entonces que las liberaciones ahora empezaban a ser hasta menos escandalosas. Porque yo empezaba a orar y yo decía, Señor, que no se manifiesten y que no hablen. Así que ni se manifestaban ni hablaban, nada más era orar por ellos, vomitar, algunos toser y ya. Eran muy rápidas, muy prácticas las liberaciones. Entonces eso va de acuerdo al ministro, ¿no? Porque pues vemos luego que hay videos de ministros que pues se dedican a la liberación y son unos shows del demonio, pero eso es porque así lleva su ministerio, ¿no? O sea, está bien, es válido. Ellos así lo quieren llevar. Jesús les decía, cállate y sal fuera. Y al final, si ellos quieren llevarlo así, pues cada quien utiliza la unción como quiere. Como quiere, y a todos Dios nos va a pedir cuentas. Eso sí. De cómo la usamos. Sí. Eso es muy cierto. Y cuando tú recibes el llamado que te dicen, oye, pues ya, Juan, tu pastor, nos has contado, ¿no? Que tu pastor te dijo, y esa misma semana el Señor les confirmó a ustedes. Ahí tuviste otra visitación del Espíritu Santo dándoles un manto a ti y a tu esposa, o fue así como era algo para esto naciste. No, sí, yo creo que sí recibí algo de parte de Dios en esos días. Antes de yo entrar al ministerio, hice un ayuno de 3 días, pura agua. Yo había hecho ya ayunos de 3 días, pero ese ayuno me costó horrores, no sé por qué. Me dolieron los huesos, era un dolor de huesos, y tanto a mí como a mi esposa, y era el querer buscar a Dios y el querer encontrar un nombre para la iglesia, unas palabras para la iglesia. Y yo recuerdo que en medio de ese ayuno Dios me dijo, en su presencia, si tú me hubieras dicho cómo le quieres poner a tu iglesia, yo le hubiera puesto Espíritu Santo, la iglesia del Espíritu Santo, o la iglesia de mi amigo el Espíritu Santo, algo del Espíritu Santo, se tenía que llamar Espíritu Santo. Pero Dios me dijo, ponle en su presencia, porque está la presencia del Padre, la presencia del Hijo y la presencia del Espíritu Santo. Y yo entendí que había transicionado a otra dimensión. ¿Por qué? Porque yo conocía al Espíritu Santo, conocía a Jesús. Wow. Pero el Padre en ese momento me dijo, no me conoces del todo, te voy a abrazar. Wow. Y cuando me abrazó, cambió mi relación con Dios y cambió mi relación con el Padre, porque todavía había cierta orfandad en mi corazón, porque aunque yo tuve a mi papá, y la verdad es que mi papá es lindísimo, mi papá es una persona sumamente cariñosa, pero también mi papá en algún momento de su vida fue el polo opuesto.
Y entonces no te puedes relacionar con el Padre porque tu paternidad fue dañada. Y cuando yo recibo la paternidad del Padre y el abrazo del Padre y el consuelo del Padre, es por la primera vez que yo entiendo muchas cosas del hijo pródigo, muchas cosas de vivir con una mentalidad de esclavo a una mentalidad de hijo. Y entonces ahí Dios me abraza y me dice, yo en la iglesia voy a hacer 7 cosas. Y cuando me dijo 7 cosas, yo agarré una libreta y empecé a anotar. Me dijo, los voy a transformar. Y lo empecé a anotar. Los voy a restaurar, los voy a restituir, los voy a sanar, los voy a liberar, los voy a ungir y les voy a revelar el propósito que yo tengo para sus vidas. Wow. Por eso yo creo que Dios a cada pastor le da una visión para su iglesia. Tú puedes copiar modelos, no es malo. Los modelos son buenos, pero Dios también te puede dar el propio modelo de cómo es tu ministerio. Porque hay gente que copia modelos y no les funciona. Y hay gente que no copia modelos y les funciona. Hay de todo. Tú tienes que escuchar a Dios. Porque quizá Dios te diga, haz lo que hizo Él. Pero, ¿y si no te dice? Si te dice, haz algo nuevo, tú tienes que precisamente obedecer a ese algo nuevo. Sí, amén. Amén. ¿Y nos podrías platicar cuál es el modelo de la iglesia? Para que la gente lo conozca. El modelo de la iglesia, mira, Dios ha planeado que la iglesia tenga un avivamiento a nivel nación. Y el modelo de la iglesia, Dios me dijo, trae mi presencia a la iglesia. O sea, mi presencia es lo más fundamental en la iglesia. Cuando está mi presencia, la gente lo primero que va a hacer es ganar almas. Entonces el modelo de la iglesia es ganar gente, meterlos a una casa de gloria, y en la casa de gloria van a ser transformados, restaurados, restituidos, sanados, liberados, ungidos, llevarlos a un campamento en donde los vamos a pasar por el mismo proceso. Un proceso de transformación, de sanidad interior, de restauración, de unción, de liberación, de restitución económica, todo lo que vemos en un campamento, y entonces entrar precisamente a una parte de integrarse a la iglesia a servir, para volver a reproducir el modelo de voy a ganar un alma, para yo disipular esa alma y poderla transformar, poderla restaurar, poderla restituir, poderla sanar, poderla liberar, que el Espíritu de Dios la unja y que le revele el propósito por el cual nació. Wow, Paz, hablando de campamento, hágale una invitación a la gente de Dios mío, campamento que se viene. Este campamento va a estar a otro nivel de gloria. Vamos a traer invitados especiales de fuera, uno de la nación de Guatemala. No se lo pueden perder. Otro mexicano, pero va a ser algo, una bomba. Sí, amén. Este campamento va dirigido para aquellos que ya han ido a un campamento también, porque va a ser diferente. O sea, va a tener un tinte más de Espíritu Santo, más de sobrenaturalidad, más de gloria, que pasarlos otra vez por un proceso de arrepentimiento. No, o sea, yo digo, pues la gente de que se va a arrepentir, ya que se arrepientan bien y ya, ¿no? Dios mío. Paz, así que los esperamos. Pues, ahí los esperamos en nuestro campamento. Otra pregunta, Paz. Cuando usted empezó a escuchar la voz de Dios tanto como para la iglesia en general, ¿cómo fue que el Espíritu Santo lo fue guiando y para tomar decisiones para la iglesia, en su vida ministerial? ¿Cómo fue que el Espíritu Santo? Bueno, primero, cuando tú empiezas a oír la voz de Dios, tú tienes que probar que es Dios. Y la única manera de probar que es Dios es dando una palabra. O sea, te tienes que, al final, perder el miedo a equivocar y llegar con una persona y decirle, sinceramente, voy empezando, no sé si sea Dios, pero siento que Dios me dice que te diga esto. Y cuando ves que llora, dices, no, pues sí es Dios, ¿no? Sí, no hay de otra. Así que eso yo lo aprendí como a mis 17, 18 años. Sí. Yo ya sabía que era Dios, así que Dios me decía, ve y dile. Y yo iba y se los decía,
no como ahorita, ¿no? O sea, creo que tu unción crece, tu autoridad crece, o sea, todo crece. Pero al final iba, me acercaba, les daba, soltaba la palabra, o luego lo que hacía era escribirla. Se las daba. Wow. Entonces yo me acababa viendo a ver si lloraba, decía, no, si fue Dios. Si es Dios, si no, no. Pero tienes que al final empezar a aprender a saber quién eres tú, quién es Dios y quién es el enemigo. Ahora, dice la Biblia, el hombre solamente conoce lo que el espíritu del hombre hay en él, pero el espíritu de Dios conoce las cosas del espíritu de Dios. Tú como hombre, tú tienes que conocerte. Por ejemplo, yo era una persona, ya por mi naturaleza, o sea, mi manera de ser, positiva. Y había como una diferencia entre el saber que era yo y el saber que era Dios. Porque aunque tú seas positivo, sabes hasta dónde vas a llegar. Tus límites. Tus límites. Sí, claro. Pero cuando Dios te habla, dices, no, o sea, sin tu ayuda no. Entonces sabes que es Dios. Wow. Y ahí es cuando te das cuenta que Él está hablando. Sí, amén. Amén. Sí, increíble, increíble. Y del avivamiento que tú crees que viene para México, creo que a veces la gente pues ha escuchado, ¿no? Generaciones han escuchado que viene un avivamiento, pero nosotros creemos fielmente que esta iglesia va a avivar la Ciudad de México. Sí, amén. Y nos gustaría que le transmitieras a la gente, que supiera de tu voz, ¿cuál es tu sueño en cuanto a avivar la Ciudad de México? Mira, mi sueño para avivar la Ciudad de México, yo se lo he dicho a Dios, Señor, si no me vas a utilizar a mí, utiliza a quien sea, pero haz algo con México. Yo no quiero ser la estrellita del avivamiento, yo no quiero ser la persona reconocida del avivamiento, yo quiero que la iglesia se avive. Y creo que cuando tú tienes un deseo de que Dios visite tu ciudad, no importando a quién utilice Dios, eres candidato para que Dios te utilice. Y Dios me lo ha dicho, yo te voy a utilizar a ti, voy a utilizar a la iglesia, pero la gente lo tiene que creer. Dios puede esperar una generación a que se levante otros y otros y otros y otros y otros y otros, porque es algo que se ha profetizado en México desde que yo tengo uso de memoria. También. Y la gente dice, pero no lo vemos. Y es precisamente desde el momento en que dicen, no lo vemos, yo les digo, es que tú no eres. Wow. O sea, si tú no lo puedes ver, es que tú no eres. Pero yo sí lo veo, yo sí lo siento, yo sí lo sé, yo sí que sé que va a ocurrir, y por eso es que tienes la certeza de que Dios te va a utilizar a ti para avivar a la Ciudad de México, y no sabes si va a ser en 1 año, en 2 años, en 3, como cuando yo recibí mi ministerio, yo lo recibí a los 16 años y acabé pastoreando hasta los 27. Wow. Entonces, pasaron 11 años para ser pastor, 11 años. Yo ahorita llevo 7 en ministerio. No sé si en 4 esto vaya a arder en llamas. Pues ya está ardiendo, ¿no? Pero de que, ya está ardiendo, ya está sí, ardiendo. Claro, la iglesia arde. Mira, primero, ¿cuál es el signo de un avivamiento? Tú estás avivado. Tu familia está avivada. Tu iglesia está avivada. Las iglesias que rodean tu iglesia empiezan a estar avivadas. Wow. Y después, tu nación está avivada. No podemos saltar el proceso. Si nosotros como iglesia no compartimos el fuego a otras iglesias, no van a estar avivadas. De hecho, una de las cosas que me profetizaron es que me iban a empezar a invitar. Y de hecho, en 1 semana tengo una invitación a otra iglesia. Y eso es un símbolo de que la palabra profética se cumple, ¿no? Y a otra iglesia que pues no es de nuestra denominación, no, o sea, es una iglesia, aparte que me vieron y pastor, nos gusta cómo Dios lo usa, lo hemos visto, queremos que traiga ese fuego. Amén. Y eso es Agárrense. una palabra que yo estoy viendo en el cumplimiento de las profecías que al final me han soltado y que me dijeron, el avivador tiene que salir. Wow. El fuego tiene que salir, el fuego se tiene que expandir, el fuego no se puede quedar aquí, porque aquí hay una gloria tremenda, sí, o sea, sobrenatural. El miércoles fue una locura total también.
A veces cuesta estar de pie. Sí, Cuesta mantenerte de pie. Es una gloria. Es una gloria tremenda. Así que, pues los invitamos a ser parte del avivamiento. O sea, si tú quieres estar avivado, tú tienes que venir aquí en su presencia, haciendo de la escalera número 50. Yo sé que el Espíritu de Dios va a venir sobre ti con poder y vas a ser mudado a otra mujer, a otro hombre, y va a ser completamente tu vida transformada. Amén. Sí, amén. Amén. Paz, y por último, quería hacer esta última pregunta. ¿Cómo o usted qué consejo le daría a las personas que están viendo este podcast o que verán este podcast después? ¿Qué consejo les daría a usted para que tengan una relación más profunda con el Espíritu Santo, para que empiecen a acercarse más al Espíritu Santo? ¿Qué consejo usted les daría? Lo primero es la sinceridad. Yo me he dado cuenta que Dios oye la oración sincera. La oración sincera es: Dios, me cuesta trabajo orar. Dios, no puedo ayunar. Dios, no tengo hambre de ti. Un día le dije a Jesús: seamos sinceros, yo no te amo. Yo no te amo porque tú dices, si me amas, guarda mis mandamientos, y no guardo ni uno, Señor. Y entonces ahí Dios, me tocó, y fue como me dijera Dios, ahora me vas a empezar a amar. Wow. Ahora me vas a empezar, porque me gusta tu sinceridad. Me gusta que me digas la verdad. Y precisamente cuando yo le dije: Señor, yo he visto gente apasionada por ti, yo no lo soy. Yo digo, yo lo anhelo, yo quiero, pero me cuesta trabajo orar, me cuesta trabajo buscarte. Y una vez me di cuenta que Dios había escuchado mi oración, porque yo iba manejando y de repente empecé a llorar. Wow. Así vino el Espíritu Santo, ¡pum! Empecé a llorar y dije: oríllate, Benjamín, porque esto se está descontrolando. Me estaba temblando todo, así que me orillé. El Espíritu Santo, estás aquí. Y ahí me empezó a ministrar. De la nada. De la nada, o sea, llegó, ¡pum! Knockout. Y me di cuenta que Dios había escuchado mi oración, porque ahora después eso me pasaba, pero en la madrugada. Me despertaba con hambre de orar. Wow. Cuando pues no tenía hambre, o sea, yo antes, pues te despiertas y dices: voy al refri, tomo agua, voy al baño y me voy otra vez a mimir. Y era como despertarte y sentirlo. Wow. Como cuando lo sientes en la iglesia, que te golpea y que, dices, ya vino la unción. Dios mío. Y eso me pasaba, que me despertaba así, ¡pum! Llegó la unción. Y entonces, yo que te aconsejo, sé sincero. Dile: Espíritu Santo, me cuesta trabajo buscarte, me cuesta trabajo conocerte, pero hay un anhelo en mi corazón de querer conocerte, y hay un anhelo en mi corazón de querer orar. Y ahí es cuando Dios te va a tocar con poder sobrenatural, y las mayores experiencias las vas a tener en tu cuarto. Sí, amén. Amén, amén. Y para terminar, nos gustaría que pudieras orar por las personas, soltar una palabra profética a alguien que esté enfermo, a alguien que tenga la necesidad de algo. Dios mío. Sabemos que Dios te usa poderosamente en eso, y que se ha despertado un hambre por lo profético también. Yo creo que toda persona que está conectada a este podcast, vamos a recibir testimonios de su sanidad. Amén. Amén. Vamos a recibir testimonios incluso de que el Espíritu Santo los va a bautizar. Amén. Que tú que me estás escuchando, Dios va a venir sobre ti, vas a comenzar a hablar en otras lenguas. La lengua se te va a trabar, la lengua va a suceder algo contigo, pero Dios va a venir sobre ti. Y vas a empezar a hablar en esas otras lenguas, y vas a entender esas otras lenguas en las cuales tú estás hablando. Y la gente que hoy se está conectando con cáncer, con problemas estomacales, migrañas, insomnios, dolores en los huesos, artritis, osteoporosis, son sanas en el nombre poderoso de Jesús. Dios imparte esa sanidad sobre ti ahora, y tú estás sintiendo un calor. Hay un calor que está recorriendo tu cuerpo, hay un calor que está recorriendo tu vida, que está viniendo sobre ti, y estás ahora viendo este podcast, te estás sudando y vas a dar testimonio de que Dios a ti te está sanando. No importa la fecha, porque Dios no tiene límites en el tiempo. No importa el momento, no importa que este podcast lo estés escuchando después de 3, 4 meses, después de 1 año, 2 años. Dios te está sanando ahora. Dios te está sanando ese problema de la mandíbula, una mandíbula que truena, una mandíbula dislocada. Dios te sana
hoy en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos que toda persona atada a la ansiedad, a la depresión, a partir del día de hoy, el mejor amigo, el Espíritu de Dios viene sobre ti, te abraza y se lleva todas tus preocupaciones, todas tus ansiedades. Yo declaro en el nombre poderoso de Jesús, cada persona conectada es tocada por el Espíritu Santo el día de hoy. Espíritu de Dios, tócalos ahora, Señor. Llénalos de ti, llénalos de tu presencia, que ellos te puedan sentir, que ellos te puedan palpar, que ellos puedan saber, Señor, que eres más real, Señor, de lo que nosotros somos, y que los puedas llevar a esos nuevos niveles de gloria y de unción. Todo problema en la vejiga, hay personas que van a ver este video y que tenían problemas en la vejiga y que no podían controlar su orina. En el nombre poderoso de Jesús, son sanos hoy en el nombre poderoso de Jesús, y vas a testificar que a partir del día de hoy Dios te dio control sobre tus vías urinarias en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Dios, por tus milagros. Gracias, Dios, por tu presencia, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Aleluya. Pastor, muchísimas gracias por esta entrevista, por este podcast. Fue una locura y está haciendo una locura lo que el Espíritu Santo hizo en usted y lo que el Espíritu Santo está haciendo con usted, Padre. Y lo que va a hacer con todos nosotros. Amén. Sí, amén. Gracias. Amén. Y no olviden suscribirse al podcast. Gracias. Suscríbanse, les amamos. Bendiciones. Bendiciones.